Llegó el día de Pentecostés, oraban y cantaban alabanzas al Señor, todos reunidos en un mismo lugar, María, Pedro, Juan y los demás. De pronto del cielo un ruido se escuchó, una ráfaga de viento penetró en la habitación, lenguas de fuego se posaron sobre ellos, llenándolos con la fuerza de Dios. Lenguas de fuego se posaron sobre ellos, llenándolos con la fuerza de Dios. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Los jóvenes profetizarán, los ancianos sueños tendrán, maravillas y prodigios se verán, con la fuerza que el Espíritu nos da. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Ríos de agua viva brotarán, los desiertos reverdecerán, corazones muertos revivirán, las palabras fuerza tendrán. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. La promesa se ha cumplido, Jesús nos liberó, la promesa se ha cumplido, el Espíritu bajó. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Y quedaron todos llenos del Espíritu de Dios, y quedaron todos llenos de su amor. Queridos compañeros, amigos, agentes laicos de pastoral de esta querida diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas, les saluda la hermana Guadalupe Castañeda, y en esta ocasión estoy con ustedes para compartirles un bonito tema que se llama Origen y Misión de la Iglesia, Pentecostés. El tema número 30 de nuestro libro de formación básica de agentes laicos de pastoral. Y claro, por supuesto, si alguien nos escucha en otra diócesis, en otro lugar, también es para ti, por supuesto que es para ti. Si eres cristiano, católico, es un tema de interés también tuyo. Si eres agente de pastoral en otra iglesia particular, en otra parroquia, también es para ti. Y espero que nos sea de provecho. Bueno, vamos a comenzar platicando, te decía, es origen y misión de la iglesia. ¿Qué te hace pensar este título? Origen y misión de la iglesia. La palabra origen. Y me gustaría que centráramos la atención, por tanto, como en una doble pregunta. ¿Cómo nace y cuál es su misión? Prácticamente que al final de esta breve reflexión nos pudiéramos contestar estas dos preguntas. ¿Cómo nace la iglesia y cuál es su misión? Y quisiera que comenzáramos haciendo una comparación. La iglesia es nuestra familia grande, nuestra familia ampliada, pero todos pertenecemos a una familia humana en la cual naciste tú o yo nací, nació otro. No es igual nacer en una familia que en otra. Por algo Dios permitió que yo fuera de una familia y no de otra, en una nación y no en otra, en un lugar y no en otro. Y tiene su razón de ser conocer nuestras raíces. ¿Por qué será importante
conocer nuestro origen. Y no sé si a ustedes les ha tocado que a veces hemos conocido a alguna persona que no sabe quién es su papá por alguna razón especial, o no sabe quién es su mamá. Y como que no descansa su corazón hasta que él sabe y conoce cuál es su origen. Y bueno, dice un estudioso llamado Guillermo Martín, un maestro, que decía, es importante conocer nuestro origen porque es nuestra historia, es lo que nos liga propiamente a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestras raíces. De otra manera, quien no conoce su historia, quien no conoce sus orígenes, sería como ser un árbol sin raíz. Cuando llega un viento, pues se lo puede llevar. También dice que es fundamental para poder enfrentar precisamente los desafíos de la vida. Y también que nos da como identidad quién soy y como que al conocer lo mejor de nuestros antepasados nos hace crecer en autoestima, en autovaloración y también para poder honrar, si así pudiéramos decirlo, poder honrar a nuestros antepasados dando lo mejor de nosotros mismos y de esa familia a la cual pertenecemos. Pues si eso es en una familia, hablando a nivel humano, en la familia religiosa no tendría por qué ser muy diferente. Es muy importante conocer su origen, dónde surgió, dónde nació, quién es su fundador y cuál es la misión que le encomendó ese fundador. Entonces, esta es la finalidad de este breve tema. Allí ustedes lo van a tener en la página 173 de su libro de formación número 1, como les decía, y van a poder ustedes ampliar un poco más el contenido. Dice que iglesia, para empezar, ¿qué significa iglesia? Origen y misión de la iglesia. Iglesia viene de un verbo griego que es ekkalein, que significa llamar, pero llamar, curiosamente, no llamar a que vente y aquí te quedes, sino llamar fuera. A mí me hizo pensar esto desde que lo leí. Es como una vocación, un llamado, pero para una misión. Llamar, pero hacia afuera, a ir fuera. Veremos por qué. También significa asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios. Asamblea convocada por la palabra de Dios. Una comunidad convocada por Cristo. Y bueno, esa comunidad puede ser aquí en cualquier lugar del mundo, en una ciudad, en un ambiente rural. Estamos llamados a ser iglesia. Pero ¿cómo nació mi iglesia católica? Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Dios comenzó a preparar el comienzo de la iglesia desde un primer llamado que hizo a un hombre, a un buen hombre del pueblo de Israel llamado Abraham. No sé si ustedes habían escuchado o han escuchado también ese canto que dice: Padre Abraham tenía muchos hijos, ¿verdad? Muchos hijos tenía él, y bueno, es nuestro padre en la fe. Porque por ahí en Génesis 12 está narrado un poco su vocación, su historia. Dios lo llamó, él creyó: deja tu patria, tu tierra, y ven a un lugar que yo te mostraré, y yo te voy a hacer padre de un gran pueblo. Y él le creyó. Y bueno, allí inició pues el origen de la iglesia en el Antiguo Testamento. También en la alianza en el monte Sinaí, donde el pueblo de Israel celebró un pacto con Moisés a la cabeza, y de parte de Dios, como llamado: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero el pueblo de Israel, igual que nosotros, rompieron la alianza y una y otra vez y muchas veces. Y desde el Antiguo Testamento se prefiguraba entonces una nueva alianza
pactada con la persona de Jesús, la persona de Jesucristo, Él siempre fiel. Y esa nueva alianza establecida y proyectada y vivida pues en la iglesia. Y así, entonces, el Antiguo Testamento se fue su inicio, comenzó a preparar ese comienzo, esa prefiguración. En el Nuevo Testamento, la persona de Jesús, ya cuando vino a este mundo y se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen, vivió en familia 33 años, 30 años y 3 en la vida pública. Cuando él sale a la vida pública, lo primero que hace es llamar a unos compañeros, a unos amigos, llamados apóstoles. Los llamó para que estuvieran con él, para prepararlos, para enseñarlos y para enviarlos a predicar. Constituyó a Pedro como cabeza. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Puso una cabeza al frente. Y así comienza pues la iglesia. También después de resucitar, Él les encomienda: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Pero los discípulos, después con lo que había sucedido, la muerte de Jesús, estaban temerosos, miedosos, angustiados, porque a ellos les podría pasar lo mismo, y no se atrevían a salir a predicar. Y entonces el Señor les había hecho una promesa: permanezcan en Jerusalén. ¿Pero por qué en Jerusalén? Era una ciudad donde precisamente había muerto el Maestro. ¿Por qué nos tenemos que quedar aquí? El lugar del sufrimiento y de la muerte del Maestro. Pero Él les dijo: permanezcan aquí hasta que yo les envíe un consolador, hasta que yo les envíe al Espíritu Santo. Y esa promesa, y les dijo: y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Les hizo esa promesa, y esa promesa se cumplió en Pentecostés. Nos narra Hechos de los Apóstoles 2:1-4, que estaban reunidos los apóstoles con la Santísima Virgen, y sucedió el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, donde se llenaron de fuerza, de valor, y salieron a anunciar a ese Jesús a quien ustedes mataron. Nosotros anunciamos que murió y resucitó y vino para salvarnos, y te invita también a ti y a mí para que lo conozcas, lo ames. Y es ese primer anuncio que los apóstoles dieron con mucho valor, y Pedro a la cabeza. Y dice Hechos de los Apóstoles 2:41, muchos de los que escucharon se convirtieron al Señor. Así entonces podríamos decir que la Iglesia Católica nació alrededor del año 33 después de la muerte de Cristo, en un acontecimiento importante para la Iglesia para la Iglesia y para el mundo, llamado Pentecostés, donde los apóstoles recibieron una fuerza especial para anunciar el Evangelio. Allí nació la Iglesia Católica. Ese es su origen. Y es muy importante, no decimos que sea la única iglesia, pero sí la única fundada por Cristo y en los apóstoles, y que dejó a Pedro a la cabeza y que recibió la fuerza del Espíritu Santo. Pero reconocemos que hay otras iglesias, y es bueno conocer su origen también. Y yo te invito que haya en casa, no viene aquí en tu libro, pero tú puedes investigar. Ahorita con el internet pues tenemos mucha posibilidad. Y puedes investigar, por ejemplo, los luteranos pues nacen con Martín Lutero en Inglaterra en 1524, anglicanos en 1534, calvinistas por Juan Calvino en el siglo XVI, etc. Adventistas del séptimo día, fundados por Guillermo Miller en Estados Unidos en 1860, etc. Los evangélicos, pues hace aproximadamente 50 años, bueno, muy respetables. No estamos diciendo que no puedan encontrar salvación allí,
incluso a veces nos dan testimonio de vida. Pero no por eso tenemos que desconocer el valor de nuestra Iglesia Católica, su origen y su misión. Y eso es lo que estamos nosotros reflexionando en este momento. Única iglesia fundada por Cristo, Dios y hombre verdadero, y viene directamente desde San Pedro hasta la actualidad con el Papa Francisco. La tradición hasta nuestros días, en medio de sus luces y sus sombras, porque nuestra iglesia es una santa, pero al mismo tiempo pecadora, santa y pecadora. ¿Por qué? Porque la formamos nosotros, y nosotros también somos limitados y pecadores, y muchas veces ha habido sombras en la vida de la iglesia, no tenemos que negarlo. Sin embargo, el catecismo de la Iglesia Católica, me gustó mucho leer estos números, también no viene tan especificado aquí, pero tú lo puedes ampliar. Me gustó mucho y por eso se los platico. En los números 758 y 759 habla de la Iglesia y dice: fue preparada en el Antiguo Testamento, con lo que ya platicamos, desde Abraham, Moisés, todo eso, constituida por Jesucristo. Él la fundó al llamar los primeros apóstoles, discípulos, y nacida en Pentecostés. Es decir, la iglesia, su identidad más profunda es el anuncio del Evangelio. Y yo dije, bueno, ¿por qué nace en Pentecostés? ¿Por qué no decimos pues que nació en otro momento? También se ha dicho que nace del costado abierto de Cristo, por supuesto, porque Él es cuando Él da la vida por sus ovejas y todo. Pero ¿por qué la iglesia dice que nació en Pentecostés? Porque la identidad más profunda de la iglesia es el anuncio del Evangelio. Y los apóstoles encontraron la fuerza para hacerlo después de Pentecostés, nacida en Pentecostés, y espera su plenitud al final de los tiempos. Y bueno, en breve, nada más algo sobre la misión de la iglesia. Ya vimos su origen, pero algo sobre la misión. Su misión es evangelizar, celebrar y testimoniar a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Digamos que es un poco, no sé si ustedes han oído, el área del triple ministerio: pastoral, profética, litúrgica y social. Anunciar el Evangelio de Jesucristo, celebrar el Evangelio de Jesucristo y dar testimonio del Evangelio de Jesucristo a través de la caridad a los hermanos. Sin este triple ministerio no hay iglesia. Podemos anunciar muy bonito, pero si no hay celebración, le falta alma. Podemos celebrar muy bonito, pero si no hay caridad, demuéstrame tu fe, sin obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Entonces, es como el tripié en el que se sostiene la Iglesia Católica: pastoral, profética, litúrgica y social. Su misión es evangelizar. Evangelizar en sentido amplio, pero que se concretiza en el anuncio de la palabra, en la celebración y en el testimonio de la caridad. Iglesia misionera porque toma su origen en la misión de Cristo, del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Es decir, nace de la Trinidad, del deseo de Dios Padre de salvarnos, del corazón abierto de Jesús, que entrega su vida por nuestra liberación, y del Espíritu Santo, que nos da el valor, la fortaleza para dar testimonio de esa vida cristiana con la palabra y con las obras. La Trinidad. Así, el deseo de Cristo fue fundar la iglesia sobre los 12 apóstoles y en ellos ir a todo el mundo, predicar el Evangelio. Y así como ellos, también nosotros estamos llamados desde el día de nuestro bautismo a ser testigos de Cristo y anunciar con valor el Evangelio. También en medio de las tristezas no siempre nos va bien, a veces tenemos un enfermo, a veces tenemos una situación difícil en familia, de los hijos, o con nuestros padres o ellos enfermos. Siempre tenemos algo que nos aqueja. Sin embargo, la fuerza del Espíritu nos lleva a decir: sí, Dios es nuestro Padre y no nos dejará.
y nos ha invitado a anunciar esa palabra de esperanza aún en medio del dolor. Y anunciar y denunciar, porque también tenemos que reconocer lo que no está bien y lo que no va de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Bueno, para ir cerrando, la iglesia es obra de Dios y continúa la misión de Jesús a través de nosotros, parte de ella, y por tanto colaboradores en su misión. Continúa la misión a través de sus apóstoles, a través de sus sucesores, claro, el Papa Francisco a la cabeza, los señores obispos, sacerdotes como presbiterio, pero a través de todos los agentes laicos de pastoral, de todo fiel cristiano, la iglesia continúa en el mundo, hoy anunciando este evangelio de esperanza, de vida, de fe, de perdón, de misericordia, de verdad, de luz, a través de la entrega tuya también, desde allí en familia, en las actividades propias que haces de casa, en el trabajo, en la pastoral también como iglesia, y dentro y fuera de la iglesia, el laico está llamado a dar testimonio, como lo hemos visto también en otros temas. Y ya nos concretamos diciendo, si esa es la misión de la iglesia, evangelizar, ¿cuál será mi misión dentro de la iglesia? ¿Yo qué servicio quiero prestar en la iglesia? A lo mejor tú la prestas como técnico en los medios de comunicación y de esa manera estás llevando el evangelio. O a lo mejor tú eres catequista y de manera presencial, aunque sea en grupos chiquitos. O a lo mejor tú eres agente de pastoral que facilitas a otro el que se estén preparando continuamente y que no pierdan la esperanza de ir avanzando en su formación para ser testigos cualificados del Evangelio de Jesucristo en cualquier área de pastoral. Así, o en la pastoral familiar tan necesitada para formar familias sólidas, bien constituidas, donde se viva la fidelidad y el amor. Cada quien, o en la pastoral social. Pero ¿a qué te sientes motivado al conocer el origen de tu iglesia? ¿De qué manera puedes honrar a tus antepasados, al antepasado principal, que es Dios, que es Jesús, que es su Espíritu? Esas son nuestras raíces, que son los apóstoles. ¿A qué te sientes invitado? ¿Cuál será tu compromiso a través de esta reflexión? ¿Y cómo vamos a realizar esa misión? ¿Y a qué te compromete, pues, lo que hemos reflexionado? A lo mejor a respetar la propia iglesia, así como estamos llamados a respetar nuestra familia, tus padres. Sea como sea, en medio de sus límites, nuestros padres van a ser siempre nuestros padres, hay que honrarlos. Y que mejor si hemos tenido buenos padres, a dar gracias y reconocer. En el caso de la iglesia tenemos buenos padres, buen Padre que es Dios, que es Jesús, y por la fuerza de su Espíritu, pues dar testimonio de ellos. Y bueno, te invitaría a que diéramos gracias a través de un canto al Espíritu Santo que al mismo tiempo narra como las distintas actividades que gracias a la fuerza del Espíritu podemos hacer en la iglesia. No sé si lo has escuchado y lo cantas conmigo. Ese que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Este canto me gusta porque al mismo tiempo que es dedicado al Espíritu, es dedicado también a sus dones. Tal vez tú puedes ser miembro de la iglesia activo, ayudando a liberarse a otros. Tal vez tú puedes ser miembro activo de la iglesia,
pues ayudando a santificar el nombre del Señor, sanando a otros en pastoral de la salud, etc. Ese Espíritu Santo que nos ayuda a ser creativos y a servir a nuestra propia familia, que es la iglesia, y desde nuestra familia cristiana y de nuestros propios hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen Santísima interceda también por cada uno de ustedes. Hasta luego.